Entonces, entonces hemos demostrado el teorema de Stokes para una, dos forma omega, para una 1 forma omega dada de esta forma. Entonces, una demostración totalmente análoga se podía hacer para, entonces, se podía hacer algo análogo para demostrar lo mismo para omega igual a p de xy, de x. Entonces, en este caso, también la integral sobre este de, de I2 sobre omega es igual a la integral sobre I2 de d omega. En este caso también. Y ahora si tomamos omega, o si quieren, y omega, no importa, omega, como una nueva omega igual a p de xy, dx más q de xy, dy, entonces la integral sobre I2 de d omega va a ser la integral sobre I2 de p de x más q de y. Pero, como la integral es lineal, esto es lo mismo que I2 de p de x más la integral de q de y sobre I2. Y esto pues ya habíamos visto que era la integral sobre d I2 de, de omega 1 más la integral sobre di2 de d omega 2. Y esto es lo mismo que la integral sobre di2 de d omega 1 más d omega 2, pero esto es lo mismo que la integral de i2 de d omega 1 más omega 2, que es igual a la integral de di2 de d omega. Esto pues, si omega es igual a omega 1 más omega 2, ya demostramos antes que de omega 1, que esta de omega es de omega 1 más de omega 2, sin ningún problema, porque es una derivación y es lineal además. Entonces abre suma, saca escalares. Entonces con esto ya está demostrado para una 1 forma general. Ahora, esto que demostramos ha sido para un cubo. Pero entonces vamos a ver este teorema. Teorema que sería el primero de esta sección. 4.3.1 sea C de 0,1K a U contenido en Rn, un K cubo singular en Rn y omega una K forma en Rn. Entonces, la integral sobre el cubo C de F estrella o del pullback de omega bajo F es igual a la integral de F compuesta con C de omega, donde F es una función que va de Rn a Rm. Si quieren pónganle otro nombre para no confundir con la F que estaba al principio de las definiciones que dimos. Vamos a ponerle si quieren una función G. O sea, una transformación de Rn en Rm.
un mapeo, es decir, una función diferenciable y continua. La demostración es muy simple. Eh, bueno, no tanto, ¿eh? Mm, necesitamos ver que C compuesta con F pullback de la forma diferencial es igual al pullback y dale con F, ya le había cambiado de G con de C con G igual aquí. El pullback de este es igual a el pullback del pullback de omega bajo G. Entonces esto vamos a ponerlo por el lema 4.3.1 que lo voy a demostrar ahorita antes, pero digamos que ya sabemos que esto es cierto. Entonces por definición tenemos que la integral de C compuesta con G, y todo está bien porque fíjense que la G me manda de Rn a Rm y el cubo me manda de 0,1 en K, o sea, de un RK a Rn. Entonces, estamos tomando una forma en la composición. La composición va de C compuesta con G, va de RK a Rm. Y eso estamos agarrando una forma en... A ver, déjenme ver. Sí, ok. Sí, hay que poner, a ver, déjenme cambiar esto. De Rn a Rn. Si no, esto no tendría sentido. Entonces ahora sí, agarramos una 1 forma aquí y la mandamos con la composición a una 1 forma este, aquí, en RK. Entonces, por definición, la integral de E compuesta con esa función g de omega es igual a la integral del cubo 0,1k de la C compuesta con G, que es la función que yo tengo aquí, pullback de omega, para integrar sobre los rectángulos por las definiciones que tenemos. Y esto por el lema que todavía no demuestro va a ser la integral de 0,1k de C estrella, G estrella de omega. Y esto por definición es la integral sobre C de G estrella de omega. Y ahorita vemos esto nos va a servir para que no tengamos que demostrar el teorema de Stokes sobre un cubo, sino poderlo hacer como lo hicimos antes acá en el ejemplo para un cubo estándar. Entonces, el lema 4.3.1 lo que dice es, si G es una función que va, híjole, aquí le hubiera dejado la F, pero bueno, vamos a ponerlo aquí. Si F va de Rn a Rm, G es una función que va de Rm a Rp, suaves, y omega es una R forma en Rp, entonces
F compuesta con G pullback de omega es igual que el pullback de omega, el pullback del pullback de omega, bajo F y G. Creo que esto no se los puse en la tarea, entonces tengo que hacerlo. Si omega es una función h, es una cero forma. Entonces, G compuesta con F de H, y bueno, y todo está bien definido, ¿eh? Pueden hacer, ya no voy a hacer diagramas porque me voy a tardar más tiempo, pero la composición va de Rn a Rp y es una función que va de aquí hasta acá, etcétera. Entonces, esto por definición de pullback sabemos que es H compuesta con F compuesta con G. Y como la composición esto es por definición. Cuando definimos el pullback, definimos sobre cero formas. Entonces, esto es igual a esto. Y como es asociativo, esto es G compuesta con H, F compuesta con G compuesta con H. Pero esto otra vez por definición es el pullback de G compuesta con H. Y esto por definición es el pullback de H. Entonces ya lo tenemos, ¿no? Número uno. Número dos, para una K forma. Entonces sean B1 hasta BR, vectores linealmente independientes en el espacio tangente a Rn. Entonces lo que tenemos que hacer para demostrar esto es evaluar en vectores tangentes. ¿En cuántos? En R vectores tangentes. Entonces, F compuesta con G pullback de omega evaluado aquí. Acuérdense que esto es sobre un punto. Entonces va a ser esto evaluado en el punto P, evaluado en B1 hasta BR. Porque acuérdense que esto es una forma diferencial. Esta es una forma diferencial en Rn, porque esta función compuesta va de Rn a Rp, entonces me jala el omega a Rn. Es una función tangente, hay que evaluarla en un punto y en vectores tangentes de esta manera. Esto lo vimos también hace tiempo, entonces por definición esta sería la omega de en el punto este, que sería en el G compuesto de F en P, porque es la omega en RP. Entonces el punto P aquí lo estamos mandando a la composición de ese punto P acá. Entonces esta omega hay que evaluarla en ese punto y estos entran con el push forward, que sería F compuesta con G. Así es como tienen que hacer el problema 1 de la tarea, o sea, no es nada complicado sobre BR. Y ahora esto es igual que omega de F compuesta con G en P. Y este es la derivada de esta composición. Entonces, por la regla de la cadena, esto es G estrella evaluado en F de P por F estrella en B1 y así hasta G estrella en F de P por F estrella en BR. Pero entonces, esta cosa es un factor común, sale. O sea, lo que nos queda es omega de G compuesta con F en P de G estrella de F de P por bueno, evaluado en F estrella de B1 o en el push forward de F estrella de BR. Y esto va a ser igual a esta composición con esta omega y esta derivada. Bueno, esta derivada con esta omega, por definición es la G, o sea, es el pullback de omega evaluado en F de P, evaluado en F estrella de B1 hasta F estrella de BR. Y esto otra vez por definición
es F pullback de G estrella de omega. Entonces, otra vez por definición, ni modo, voy a tener que usar otra. Sería F estrella de G estrella de omega evaluado en el punto P de los vectores B1 hasta BR. ¿Ok? Porque o sea, ¿dónde está? No confundan, este es el punto. Entonces, el G estrella de omega, que es una forma diferencial evaluada en estos vectores tangentes, es por la definición que apliqué aquí, pero al revés. Esta F sale con el pullback acá, por definición. Entonces me queda así. Para todo punto de Rn y vectores tangentes de Rn. Entonces, como es para todo punto y todo vector tangente, eso implica que G compuesta con F estrella de omega es igual a F estrella de G estrella de omega. Muy bien, entonces ese lema es el que... Ay, voy a tener que mover esto. Este lema es el que ocupamos aquí. Entonces, cambiamos. Estoy así. Bueno, ¿qué está haciendo esto? Ahí está, creo. Entonces ahí está el lema. Teorema que ya demostramos. Ahora, este teorema, lo hemos demostrado para ahora hacer la integral sobre un cubo. Entonces, una vez haciendo la integral sobre un cubo, con la combinación lineal ya lo podemos hacer sobre cadenas en general, no sobre cubos estándar. Entonces, este, se hace un 2 cubo en R2, es decir, C una función de 0, 1, 2 contenido en R2. Bueno, de hecho en Rn, ¿no? En general. Entonces, ¿cuál es su frontera? Su frontera es, por definición, la frontera de C era la suma desde igual a 1 hasta K, que en este caso es 2, por la suma desde alfa igual a 0 hasta 1, de menos 1 a la I más alfa, de las caras de este cubo, C y alfa, donde C compuesta con I de I alfa son las caras del cubo, del 2 cubo que estamos poniendo aquí. Y entonces, si esto es igual que esto, podemos escribir que esto es la suma desde igual a 1 hasta 2 de menos 1 a la 0, que a la 0 más I, nos queda menos 1 a la I, por C I0 menos 1 a la I por C I1. Y esto es igual a la 1, nos queda menos C10 más, cuando I vale 2, nos quedaría 1 C20 menos, con este menos nos da más C11 menos, con más me da menos, C2,1. Y esto por la definición que está aquí es C compuesto con I2 de 2, 0. Bueno, no, que estoy menos C10. Ah, sí, vamos a acomodar. Este de aquí es este. Y luego, ¿qué más tenemos? C, el positivo, que sería este. Sería más C compuesto con I2, 1, 1. Luego sería menos C compuesto con I2, 1, 0. Y finalmente C compuesto con I2 de 2,1. Lo que quiere decir que por el corolario anterior, perdón, por el teorema 4.3.1, tenemos lo siguiente. La integral sobre
la frontera de S2 cubo de omega va a ser la integral sobre C compuesto de I2 y alfa, o sea, sobre las caras de omega. Y esto sobre estas cuatro, que es la integral de C compuesta de I2, 2, 0, omega, perdón, perdón. Vamos a ver el corolario. Dice G compuesta con C. Entonces, en este caso la G es la I2. Y esto nos queda, entonces, lo que dice aquí es sobre la C. Ah, perdón, la C es la G. En este caso, la C es la G y la C es la I. Entonces va a ser la integral sobre I de C estrella de omega. Entonces va a ser la integral sobre I2 de I alfa, C estrella de omega. Y esto va a ser la integral sobre todas estas, bueno, sobre las caras cis ya, de I 202 de C estrella omega que ya calculamos, más la integral de C estrella omega sobre I 211 menos la integral de C estrella omega sobre I 210 menos la integral sobre I2 de 21 de C estrella omega. Y esto, cada una de estas es igual a la integral sobre la frontera. O sea, realmente esto es la integral sobre la frontera. Es decir, esto es igual a la integral sobre la frontera de I2. O sea, ¿por qué? Porque cada uno de estos es la frontera de I2 como habíamos visto anteriormente. Y estas son sumas. Y cada uno de estos es un 1 cubo. La combinación lineal de esos 1 cubos me da una 1 cadena. Entonces, por la expresión esta donde esa cadena es combinación lineal de estos cubos, es NI por la suma de las integrales. Entonces, por ese hecho, tenemos que esto es igual a la integral sobre la frontera de estrella de omega. Y esto ya habíamos demostrado que era la integral sobre I2 de D de estrella de omega, donde omega es P de X más Q de Y, ya en general, porque ya vimos que esto también se cumple. Entonces, pero en su tarea van a demostrar la siguiente proposición, que la D del pullback de omega para una función es C estrella por D omega, para una función de Rn en Rm, y en particular para esta cosa que va de RK a RM, a Rn, perdón. Entonces, es un ejercicio de su tarea. De su tarea 4, que es el problema 1i, creo. Problema 1i. Entonces, esto de aquí es la integral sobre I2 de C estrella de D omega, pero por definición, bueno, por el corolario otra vez, esto es la integral sobre C compuesta con I2 de D omega. Y esto es justamente la integral sobre C de D omega, por definición. Bueno, sí, por definición, esto de aquí. Ahí está. Entonces, esta es la C, va aquí, y esta cosa es la IK. Entonces, C compuesta con IK de omega nada más. En este caso, la omega es de omega. Y entonces, esto sí, por definición, la integral sobre el C compuesta de I2, pues es la integral sobre C de omega.
Entonces, por lo tanto, se cumple que para un 2 cubo la integral sobre su frontera de la 1 forma omega es la integral sobre el 2 cubo de d omega. Entonces, esta idea que hice aquí con este ejemplo es la que vamos a aplicar para demostrar el teorema de Stokes. Teorema, no me acomodo a escribir bien esto. Teorema 4.3.2, teorema de Stokes. General en Rn. De hecho, este teorema también le llaman teorema fundamental del cálculo en Rn también. Entonces, ¿qué es lo que dice? Si omega, y como podrán ver, no es complicado de demostrar. O sea, la idea de la demostración es la que vimos, la que acabamos de ver con todo esto. Entonces, si omega es una K-1 forma en un conjunto abierto de Rn, y C es una K cadena de un abierto de Rn, entonces la integral sobre C de d omega es igual a la integral sobre la frontera de C de omega. Entonces, por lo que acabamos de ver, es suficiente demostrar el teorema para K cubos estándar. Y después utilizando el corolario, el teorema este, lo extendemos a cadenas, o sea, lo extendemos a cubos, y después con la definición que tenemos sobre cadenas, lo extendemos a cadenas y ya acabamos. Y tampoco es necesario demostrarlo para una forma en general, porque ya vimos que las formas se pueden escribir como sumas de cosas. Entonces va a bastar con demostrar para una, y luego por la linealidad de la integral, vamos a tener el teorema demostrado. Entonces, lo estoy haciendo un poco ligeramente distinto a lo que tiene Spivak, pero en esencia es lo mismo. Entonces, sin pérdida de generalidad, bueno, aquí vamos a poner, podemos demostrar, bueno, esto ya lo di, podemos demostrar esto para un n cubo estándar. Sin pérdida de generalidad, sea omega una, y vamos a tomarla así, una K forma. Ahorita vamos a ver por qué. Porque la de omega va a ser la K forma, ¿no? Entonces vamos a tomar la K-1 forma, estoy diciendo. Sea omega una K-1 forma en U de Rn, tal que omega la vamos a escribir como la función f de x2 hasta dxk. En Spivak se pueden fijar que lo que hace es, la omega la da así, pero no le quita porque cuando yo haga la derivada, tengo que sacar la parcial de f con respecto de xy por dxy wedge con todo esto. Entonces puede ser que no me agarre esta forma, sino que me agarre la que no tiene dx2 o la que no tiene dx3. Entonces Spivak lo que hace es que se toma la forma de x1 y le quita el dxy hasta dxk. Entonces si lo revisan van a ver que lo agarra así. Y eso es porque esta no es la única forma en que puedo obtener a partir de una K forma con la derivada exterior una K forma. Entonces la clave va a ser el I que yo tenga aquí. Entonces en general yo puedo sacarle el iésimo. Pero como repito, no lo voy a hacer así para que se entienda un poquito. Pero ya se podría entender perfectamente la demostración de Spivak. Entonces si agarramos esto quiere decir que la derivada exterior de omega va a ser la parcial de f con respecto de xy, ¿se acuerdan? De xy, wedge, todo esto.
Entonces, de esta manera, la única i posible aquí va a ser 1. Entonces, esto me va a quedar la parcial de f con respecto de x1, de x1, de x2, hasta dxk. En el caso de Spivak, por ejemplo, si quito la dx3, aquí me aparece la parcial de f con respecto de x3, de x3, y luego voy a tener que menear esto al lugar donde le falte, y eso me va a sacar unos signos que él tiene ahí como -1 a la k, algo y esas cosas. Entonces, más o menos les voy contando lo que hace. Ahora, vamos a dar un cálculo, sea igual que en el ejemplo C, igual a IK, que va de 0,1K a un abierto de RN, de RK, perdón. Y de hecho, esa U ya la estoy usando para otra cosa, entonces ARK simplemente. Entonces, la integral sobre IK de d omega va a ser, por definición, la integral de 0 a 1, desde 0 a 1 en K, de la forma de omega, que es la parcial de f con respecto de x1, de x1, de xk. Entonces, esto por el teorema de Fubini es la integral de 0 a 1, integral de 0 a 1, luego integral de 0 a 1 de parcial de f con respecto a x1 de x1, luego de x2, etcétera, de xk. Y este es por Fubini. Y por el teorema fundamental del cálculo, que también demostramos, que de hecho era consecuencia del teorema fundamental del cálculo en una variable. Esto sería la integral de 0 a 1 de k menos 1, porque nada más estoy integrando sobre uno de esos intervalos, entonces me van a quedar k menos 1 intervalos, de la función f. En este caso el que le estoy quitando es el primero, entonces la función f de x1 hasta xk evaluado de 0 a 1 sobre x1, entonces va a ser f evaluado en 1 de x2 hasta, bueno, aquí estoy poniendo los índices arriba, pero ya saben que da igual arriba o abajo, de fk menos la función evaluada en x1 igual a 0. Por dx2, bueno, ya sin el wedge, ya sabemos que ahí va, dxk. Entonces con Spivak van a salir, en vez de tener el 1 aquí lo tiene por acá y el 0 también en el yésimo, de hecho, que es donde estamos evaluando, y aquí va a tener el dxi zafado. Entonces, esto es por un lado, igual que antes, ecuación 1. Ahora, bueno, y aquí dx2 hasta dxk es el elemento de volumen o la medida de Jordan del espacio R a la K menos 1, o el elemento de volumen en RK menos 1, que sería el elemento diferencial de área en RK. Entonces, como antes, la frontera de IK es la suma desde igual a 1 hasta K, la suma desde alfa igual a 0 hasta 1, de menos 1 a la I más alfa, de IK y alfa, donde las caras son IN de I alfa en X igual a IN de X1 hasta XI menos 1 alfa, XI hasta XK, donde lo estamos evaluando en el intervalo xk menos 1, porque acuérdense que estas ya son k menos 1 cubos, que son las caras de k cubo.
¿Ok? Entonces, este x no es el mismo que este x está aquí. Entonces tiene k menos 1 componentes, a diferencia de este que tiene k componentes. Nada más que una de ellas es fija, es lo que nos dice esto, que ya lo habíamos visto anteriormente, ¿no? Donde x, bueno, ya lo dije. Entonces, de nueva cuenta, vamos a usar que f estrella de omega es igual a omega i parcial de y con respecto de x, y por eso era importante entender el otro, j, perdón, xj, el otro ejemplo. Entonces, en nuestro caso, bueno, aquí la f va de Rn a Rm, y es f de x1, xn, igual a x1, a y1 hasta ym, ¿no? En nuestro caso, la in de i alfa en x es igual a x1 hasta xi menos 1 alfa xi hasta xk. Entonces, donde x es igual a x1, xk menos 1, que pertenece al intervalo 0, 1, k menos 1, que es la cara o el k menos 1 cubo. Entonces, igual que antes, que en el ejemplo, la i estrella, bueno, aquí in, bueno, ¿por qué le puse n? Es ik, perdón. Ik, déjenme ver si acá está igual. In, ok, ik, ik. Entonces, i alfa k estrella evaluado en la forma omega es igual a 0 para i entre 2 y k. Y el pullback de esta cosa, evaluado en omega para i igual a 1, va a ser igual a wi parcial de y con respecto de xj de xj, y esto es f de alfa x1 hasta xk menos 1. Entonces, completándolo en, bueno, la forma que tenemos con dx1 hasta dxk menos 1. Y es la n forma en este espacio que es el espacio 0, 1 a la k menos 1. Entonces, en conclusión, lo que tenemos es que podemos generalizar esto si tomamos como Spivak. Como Spivak agarra omega igual a f de dx1 hasta dxi, que le quita hasta dxk, y entonces su d omega es parcial de f con respecto a xi de dxi dx1 hasta todo esto. Pero entonces mueve esto el número de lugares necesario para acomodarlo aquí. Y entonces tiene un menos, pero ya no lo voy a poner. Y entonces tiene también que en general el pullback de KJK test en omega, pues va a ser 0 si J es distinto de I. O sea, aquí le tengo que meter un índice distinto porque estoy agarrándolo en general. Y aquí va a ser la F evaluado en x1 alfa en el iésimo con xk de dx1 hasta dxk cuando i es igual a j. Ok, bueno, pues nosotros vamos aquí. Entonces, entonces podemos evaluar la integral sobre la frontera.
la integral sobre la frontera de IK de omega, que es una K forma, una K menos un forma, perdón, y esta es una K menos un, es un K menos un cubo, va a ser por las propiedades de de las cadenas, esta es la suma de K menos un cadenas, entonces lo mismo, aplicando la definición que hicimos en el ejemplo, esto va a ser la suma desde igual a 1 hasta K, la suma desde alfa igual a 0 hasta 1, de menos 1 a la I más alfa, de la integral sobre las caras IK y alfa de omega. Y esto por definición, esta integral ya la podemos calcular, sería la suma desde igual a 1 hasta acá, la suma desde alfa igual a 0 hasta 1, de menos 1 a la I más alfa. Entonces, si se fijan, es lo mismo que el caso particular que trabajamos por la integral de 0 a 1, de K menos 1, de IK, I alfa, estrella, omega. Entonces, esto es igual a 0 para 2 menor igual que I menor igual que K. Entonces esto es 0 para 2 menor igual que I menor igual que K. Y es distinto de 0, entonces va a ser igual cuando I es igual a J, así lo puse aquí. Si I es igual a J. Entonces esto es igual a la integral de 0 a 1 de K menos 1 de... Entonces hacemos la suma desde alfa igual a 0 hasta 1. Entonces nos queda menos IK I0 estrella de omega más para alfa igual a 2. IK, o sea, 0. Sí, más bien lo que estoy haciendo aquí es, estamos sumando sobre todo los I's, pero cuando I es mayor que 1, o sea, de 2 acá, esto es 0, y nada más va a sobrevivir el término igual a 1. Entonces, si alfa es igual a 0, I es igual a 1, y si alfa es igual a 1, I es 1 nada más. Entonces, 1, 1 por estrella de omega. ¿Sí? O sea, solo sobrevive el término I igual a 1. Y acá lo hice mal porque eso era en general. Eso sí vale 1 en este caso. Y en general es como lo tienes feedback cuando I es igual a J. Muy bien, creo que sí terminamos a tiempo. Entonces, exactamente como lo que teníamos, nada más sobreviven estos dos términos. Y estos ya los tenemos acá. ¿Ven? Si, bueno, aquí era si I vale 1, entonces aquí. Y no es el mismo I que estaba acá, ¿eh? Si vale 1, entonces queda así. Entonces de aquí tenemos que esto es igual a la integral de 0 a 1 k menos 1 de IK 1, 1. Y eso es f de 1, x2 hasta xk menos 1. Cuando alfa vale, ¿por qué le puse IK ahí? Es alfa aquí. Cuando alfa vale 0, pues cuando alfa vale 1, este vale 1. Y cuando alfa vale 0, pues este vale 0. Con la misma de x. Entonces es menos, no, déjenme ponerlo acá abajo. Entonces esto es igual a la integral de 0, 1, k menos 1 de f de 1 x2 hasta xk menos 1 menos f0 x2 hasta xk menos 1
dx1 hasta dxk menos 1. Entonces, para salvarlo del Spivak, porque tendría que hacerlo para todos los cambios que hay, porque aquí nada más me tomé el primero. Entonces, vamos a decirlo así, si omega es una k menos 1 forma, tal que omega es igual a f de x por dx1 wedge dxi menos 1 wedge dxi. Bueno, así como, o sea, realmente es esto así, vamos a ponerlo así. Dxi, le zafamos este, hasta dxk, que es f de x1 wedge de xi menos 1, el xi no está, entonces dxi más 1 hasta dxk, la demostración de lo anterior es similar. Ver Spivak, capítulo 4.3 me parece que es. Entonces hagan de cuenta que, o sea, cuando Spivak hace la integral sobre IK de la diferencial de esta cosa, este, usa la derivada exterior. Entonces aquí queda el dxi, dxk. Entonces tiene que menear este, i más un lugares. Entonces son i veces más uno que está soltado aquí, porque todo esto son i, más este es uno. Entonces, acuérdense que por cada cambio, eso tira un menos uno. Entonces esto es menos uno a la i menos uno quedaría el menos que está ahí con los i veces. Por la integral sobre ik de parcial de f con respecto a xi de dx1 hasta dxi con dxk. Y de ahí empieza y se trabaja con ese signo y ya está. Veas espiva. Pero también es válido decir, como ya lo demostramos para cuando quitamos el i aquí, entonces de manera análoga se demuestran todos los demás. Entonces, si estoy en ese otro caso, pues hago algo similar y voy a obtener la misma expresión, nada más que con este volteado aquí y con algunos signos distintos por ahí. Entonces, ay no, no era. Ok, entonces con eso pueden ver el Spivak. Entonces, si comparamos con la ecuación, esta ecuación 2 con la ecuación 1 es la misma, nada más que, bueno, aquí va desde 2 hasta acá, y aquí va desde 1 hasta acá menos 1 que renombrando cosas, lo podemos numerar desde 2 hasta acá, y entonces, y menear estas cosas en el segundo. Bueno, no, de hecho esas se quedan tal cual, ¿ven? Entonces de 1 y 2 vemos que este, la integral sobre la frontera del k cubo de omega es igual a la integral sobre ik de omega. Ahora, si omega es igual a omega i,
Es decir, donde ya tenemos, por ejemplo, si tenemos una tres forma, tenemos los tres términos este, sumando, como lo demostramos para una, o sea, hagan de cuenta que si tengo omega igual a una función de omega xy, de x de y, una dos forma, y la de omega sería parcial de xy de z. Bueno, que así como la tomamos nosotros, sería de y, pero ya vimos que es similar, ¿no? De y de z. Entonces aquí tendría yz. Y acá sería la parcial, la diferencial sería la parcial de yz con respecto de x nada más, de x, de y de z. Sería una tres forma. Pero, en general, una dos forma no se ve así, sino tiene más términos, ¿no? O sea, la omega se puede escribir como omega xy de x de y, más omega xz de x de z, más omega yz de y de z, en general. Entonces, pero ya hemos demostrado para estas en particular, qué es lo que está puesto aquí. Si la tenemos con este zafado, la demostración es similar a lo que hicimos antes o como está en el espiva con los signos. Entonces, si yo tengo mi omega completa, la puedo ver como la suma, es decir, lo que hemos demostrado realmente es que se cumple esto sobre de omega i. Entonces, si omega es omega 1 más omega 2, etcétera, más omega k, no, perdón, más omega n en este caso. Entonces, no, sí, sobre omega k. Entonces, d omega es igual a d omega 1 más d omega 2 más d omega k. Y entonces aplicamos este teorema a cada una. Entonces lo que tenemos es que la integral sobre d y k sobre omega es igual a la suma desde igual a 1 hasta k de la integral sobre cada una de estas fronteras de omega i, de sus componentes. Estamos tomando omega igual a la suma desde igual a 1 hasta k de omega i. Entonces esto es este, la suma desde igual a 1 hasta k de d omega i. Entonces esto es igual a esto y esto sería la suma desde igual a 1 hasta k de la integral sobre ik, porque esto se cumple para cada componente. Entonces esto es d omega i y esto es igual por las propiedades de la derivada exterior a la derivada de la suma desde igual a 1 hasta k de omega i, que es omega, ¿no? Y esto es la integral sobre ik de omega, desde omega. Y ahora para omega k menos su forma en R, ¿qué era? Se me olvidó. En Rn. Y ahora, para terminar, si C es ARN un K cubo singular en Rn y omega es una K forma en Rn, entonces del teorema 4.3.1 tenemos que la integral sobre la frontera de C. Bueno, como le he llamado C a la otra, vamos a llamarle gamma a este cubo. Pues da igual, ¿no? La integral sobre la frontera de este cubo es igual a la integral sobre IK
este, de gamma estrella omega, y esto es igual a la integral sobre IK, por lo que acabamos de demostrar, de la D de omega estrella, de gamma estrella omega. Entonces, esto es por el teorema de aquí. Entonces, esta es nuestra forma, esta es nuestra forma, y esta es nuestra diferencial de esta forma de aquí. Y por el teorema de su tarea, esto es la integral de IK de gamma estrella sobre d omega. Y esto por definición es la integral sobre c de omega. Entonces se cumple para, perdón, sobre c, ¿no? Ya le puse gamma a nuestro KQ. Y ahora si C es una cadena, bueno, esto, sí, vamos a dejarle la C, este, tradicional. O bueno, dejemos de la gamma, no sé. Es que espero que no se confundan con eso. Es una K cadena en Rn, entonces por definición la integral sobre esta cadena de omega es la suma sobre ni de la integral sobre cada una de estas k cubos de, de omega, perdón. A ver cómo lo estamos haciendo. Sí, perdón, de d omega. Es igual a esto de d omega. Y esto, por lo que acabamos de demostrar, es la suma sobre i de ni. Igual desde 1 hasta acá, obviamente. Por la integral sobre la frontera de ci de omega. Y esto es la integral sobre este sobre la suma de ni ci parcial, operador de frontera de omega, y esto es la integral sobre la frontera de la cadena por omega. Y con eso ya hemos demostrado el teorema de Stokes. Entonces, no voy a ver ejemplos de esto porque si no, no voy a terminar, pero ya con los ejemplos que vimos de cómo calcular integrales sobre cadenas, pues pueden hacer el intento. Quizá haga alguno cuando lo, lo haga para el caso de los teoremas en análisis vectorial, pero si tienen duda de cómo hacerlo, pídanle a Karen algún ejemplo, porque la siguiente clase va a ser ya el teorema de Stokes, pero en variedades. Entonces vamos a usar todo lo de los simplexes y vamos a demostrar el mismo teorema, pero digamos usando el teorema que ya demostramos que se vale para cadenas y los simplexes. Los simplexes son cadenas también, las combinaciones lineales de simplexes son cadenas igual, entonces este teorema se sigue cumpliendo y vamos a usarlo para demostrar el de teorema de Stokes en variedades. Y quizá, bueno, quizá yo les preparo un ejemplo para la siguiente vez.